nosotros en el papel somos ricos. Tenemos el tercer ingreso per cápita más alto del país. Vamos a visionar. Para traer desarrollo necesitamos unas anclas. ¿Cuáles serían las anclas aquí en el departamento del Meta? Tenemos que ser capaces de rescatar el proyecto de la navegabilidad por el río Meta. Eso le conviene al país y especialmente a la Orinoquía. Hola Mauricio. Bueno, encantado que podamos hablar de la visión del Meta 2056, una empresa de todos. Ricardo, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hacer un análisis y tener una información muy clara sobre cómo el Meta debe sentir la oportunidad de tener un empresario exitoso como usted en esta carrera y cómo se debe convertir su experiencia exitosa empresarial, que pena la redundancia, en un éxito hacia el futuro de nosotros como región y como departamento. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, economista de la Universidad Javeriana, una de las personas que tiene la radiografía, y por eso me siento contigo, porque tiene la radiografía de la economía del departamento del Meta, con una visión de corte a 30 años, con una visión no sesgada por ideologías, donde se hace una invitación a que la clase dirigente, el empresariado, la academia, los estudiantes, los jóvenes, los distintos gremios puedan participar de este tipo de charlas, donde queremos visionar un departamento del Meta con una visión a 30 años como una gran empresa que sea de todos. Muchas gracias, Ricardo. Así como lo está diciendo, tiene que ser, porque efectivamente, como yo le he oído a usted en las conversaciones que hemos tenido, pues se tiene que pensar en el largo plazo y no únicamente en el corto plazo. Y es una responsabilidad de toda la sociedad, no es un asunto de los próximos 4 años, sino esto tiene que pensarse en nuestros hijos, en nuestros nietos y en las generaciones que vendrán. De manera que con información, con realidad, con prudencia y con serenidad, tenemos que sentarnos a planear el futuro del departamento. Perfecto. Te quiero plantear unas alertas que hoy se identifican en el departamento del Meta y que aspiramos poder, a través de este tipo de charlas, de conversatorios, poder diseñar las soluciones y la visión de futuro que debemos tener. La primera alerta: una economía grande no quiere decir que el bienestar está garantizado. Esto parte de que nosotros en el 2023 tuvimos un PIB de más de 53 billones en el departamento del Meta. Eso me genera a mí como que la emoción de decir, tenemos un departamento que económicamente está bien, pero cuando entramos a ver los grados de pobreza absoluta de las personas, vemos que más del 20% de nuestro departamento está en pobreza absoluta. Entonces no hay correlación entre una riqueza que puede ser una riqueza ficticia, que no es una riqueza propia, que es una riqueza que está hoy generando solamente la industria de hidrocarburos en nuestra región. Ricardo, es muy cierto lo que está diciendo y es la paradoja de la riqueza, porque nosotros en el papel somos ricos. Tenemos el tercer ingreso per cápita más alto del país, pero como bien lo dice, más del 20% de nuestra población vive por encima de los límites de la pobreza. Y eso es típico cuando una economía depende de un solo sector, que además es un sector que genera muy poco empleo, que daña el medio ambiente y que tristemente en algún momento se acaba. Esa es nuestra situación. Pero esa es una mala costumbre que hemos venido teniendo porque nuestras bonanzas vienen desde tiempo atrás. Primero una bonanza de la marimba, una bonanza cocalera y hoy tenemos una bonanza del petróleo, donde estamos dejando que todo nuestra economía se centre en este tipo de bonanzas que realmente no son equitativas para el resto de la comunidad y colectivo del departamento del Meta. Es cierto, tanto así, siendo, como usted bien lo decía, el mayor contribuyente del Producto Interno Bruto, la extracción de petróleo es el que menos empleo genera. De manera que los líderes de nuestra comunidad se tienen que sentar a pensar en cómo llegamos y creamos sectores que realmente proyecten valor al departamento para los próximos años. Y es que tenemos una situación muy particular, Ricardo, es que no solo el petróleo, sino los demás renglones importantes de nuestra economía son extractivos. Es decir, en el Meta generamos muy poco valor. Las cosas que se producen pasan derecho para el interior del país y aquí en el Meta no procesamos. Diríamos que somos el departamento bisagra de Colombia. Literalmente, como lo está diciendo, aquí entra todo, se irriga la Orinoquía, de la Orinoquía entra todo y se irriga hacia el interior del país. Pero realmente en el Meta hacemos pocas cosas. Ese es el reto, Ricardo. Nuestros propios productos. Incluso nuestros propios productos. Mauricio, las estadísticas nos dicen que es más del 43% del PIB nuestro es petróleo. Pero también tenemos una actividad centrada en el petróleo que tiene una fecha de expiración. Nosotros no tenemos exploración en Colombia hoy.
Nuestras reservas dicen que van al 2030. ¿Qué puede pasar con la economía del Meta si estamos centrados en el petróleo? ¿Qué consideras? Pues es un pronóstico grave, porque hoy en día del presupuesto general del departamento, yo creo que alrededor de la mitad viene a través del Sistema General de Participaciones, que son las regalías. De manera que pasar de un presupuesto de 1.4, 1.5 billones a 700 mil millones de pesos es cortar los ingresos del departamento a la mitad. Esa es nuestra realidad. Bueno, y si con estos ingresos, que posiblemente para muchos no alcanzan, pero si los cortamos de tajo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podría venir hacia adelante? Pues lo más importante me parece que es sentarse hoy, así como usted lo está haciendo, Ricardo, con frialdad, con serenidad, con experiencia de empresario, a pensar qué podemos hacer para el mediano y el largo plazo para que esa situación cambie. Y hay que tomar decisión pensando en los próximos 5, 10, 20 y 30 años de qué se puede hacer en el departamento para realmente empezar a sustituir esos ingresos y para que como no nos quedemos sentados de manera pasiva esperando únicamente las regalías, sino busquemos nuevas fuentes de ingresos, Ricardo. Ese es el desafío y ese tiene que ser el llamado que usted está haciendo a todos los sectores de la sociedad que se involucren, porque aquí el problema no es de Ricardo, el problema no es de la gobernadora, el problema no es de los parlamentarios, el problema no es de las grandes superficies, de las concesiones, no, el problema es de todos. Si se nos acaba el petróleo, el problema es de todos, se acaba la hotelería, se acaba el comercio, se acaba... Hay un dato muy importante, Ricardo, que dice que por cada peso que se produce en hidrocarburos tiene un impacto de 1.6 veces en el resto de la economía. Entonces, si se acaba el petróleo, el problema no es únicamente para el departamento como administración, es para el comercio, le repito, para la hotelería, para las concesiones viales, para todo. Entonces, este es un desafío que hoy en día todos estamos enfrentando y que realmente, Ricardo, lo felicito que usted se esté sentando desde hoy a pensar cuáles son los planes o megaplanes a largo plazo que podemos empezar a hacer para que esto cambie. Que considero que no podemos seguir limitando los periodos actuales a cuatrienios, como si fueran administrados solamente y existieran esos 4 años, cuando hoy es importante que hagamos un consenso no ideológico, sino de proyección del departamento a 30 años, donde se invite todas las personas tenemos que apoyar y aportar en eso, una visión de largo plazo, pero con definir qué es lo que se requiere en el Meta, para qué somos buenos. Nos hablan de la maravilla que tenemos, la última frontera agrícola, que no es solo de Colombia, es del mundo. La pandemia, lo he dicho yo, que nos enseñó 2 cosas importantes, que necesitamos tener salud y tener alimentos. Si nosotros somos la gran fábrica de alimentos, pero estamos haciéndolo como la parte extractiva nomás, sin darle valor agregado, sin ir en la cadena de valores, pues hacia dónde debemos desarrollar, qué debemos hacer para que realmente digamos, somos buenos en turismo, qué debemos hacer, qué planeamos, somos buenos en el agro, qué planeamos, tenemos la forma de hacer agroindustria, ganadería, hasta qué punto nos podemos unir entre todos y pensar el Meta como esa gran empresa. Pues me parece, Ricardo, que el primer llamado es el que estamos haciendo y usted hace un perfilamiento que me parece muy claro y que se nota que usted proviene del sector privado. Es, hagamos un análisis de competitividad, para qué somos buenos y en qué somos competitivos. Y según eso nos va a decir qué es lo que podemos hacer para que empecemos a agregar valor. Sin embargo, eso tiene que estar acompañado de decisiones de megaproyectos de largo plazo, tal como se planearon países enteros. Después de la guerra se planearon los países. Brasil, el cerrado brasileño se planeó así, Corea se planeó así, Singapur, como usted me decía un día, se planeó así. De manera que nos toca pensar en los próximos años en tomar decisiones muy claras, muy precisas y que sea un consenso de definir cuáles son los proyectos que toda la sociedad civil tiene que apoyar y que me alegra mucho que usted lidere para que se nos conviertan en una realidad, no solo para usted, para la gente que viene, para los gobernantes que vienen. Como también usted bien lo dice, esto no es un asunto de 4 años, esto es una cosa que tiene que perdurar en el tiempo y tiene que ser una proyección de muchísimo más tiempo. Bueno, ahí viene esa segunda alerta, que ya nos anticipamos, pero yo la veo. Nosotros dejamos que nos lleváramos a un solo motor de desarrollo económico en nuestra región. ¿Qué son las consecuencias que se traen? ¿Qué es lo grave de eso? De haber dejado proyectar nuestra economía solamente con un motor que es muy vulnerable, que es la parte del petróleo.
Pues es muy delicado, Ricardo, porque el petróleo, le tenemos que dar las gracias al petróleo en el departamento, es cierto. Pero el petróleo tiene algunas características que le hacen muy volátil los ingresos al departamento, porque el petróleo depende no únicamente de la cantidad que produzcamos, depende de los precios internacionales, depende del tipo de cambio, depende del plan de reservas, depende de la transición energética, es decir, de una cantidad de variables que no dependen de nosotros y que el departamento se está volviendo blanco de toda la vulnerabilidad que tiene, como por ejemplo está pasando actualmente con el tipo de cambio que nos reduce los ingresos en el mediano plazo. Bueno, ¿qué pasaría frente a lo que sucede en Venezuela hoy? Ya sabemos las ventajas que tiene el petróleo de Venezuela, la competitividad que nos lleva en que ellos están pegados al mar. El petróleo extractivo de ellos está ahí a punta de la cisterna que va a llevar los millones de barriles que se llevan en esos buques grandes, que además es un petróleo de menor densidad, o sea, que requiere menos trabajo. Y eso no generaría que hoy Colombia no sea tan atractivo para la exploración. Es cierto, los crudos colombianos son pesados y esa es una realidad, sobre todo los crudos que tenemos en la Orinoquia. Efectivamente, pues Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y aparte de eso, están cerca de la costa Caribe, donde eso lo haría más competitivo. Eso es una alerta más para nuestro país y para nuestra región, efectivamente, como usted bien lo dice. Bueno, entonces, vamos a visionar. No tenemos petróleo. ¿Qué debemos hacer en esta región? En ese sentido, me parece que hay que hablar de las estrategias que tienen que ver, uno, con comprometer a todo el pueblo, a toda la sociedad, a que rodee a sus líderes en la planeación y ejecución de sus planes. Dos, en que trabajemos en salud y en empleo y en bienestar general. Y tres, que pensemos en unos proyectos de infraestructura que nos cambien la cara y que proyecten al departamento hacia el largo plazo. En ese sentido, yo he escuchado de usted algunas propuestas que me parecen muy interesantes, que me gustaría que las planteáramos hoy, porque realmente sería la manera de dar la vuelta a este departamento y entender que también, como usted bien lo decía, el llano y el Meta son la última frontera agrícola de Colombia. Y es que aquí estamos en media Colombia. Y Villavicencio es la puerta de entrada a la media Colombia. Y el departamento del Meta es el departamento bisagra y es la entrada a esa media Colombia. De manera que tenemos que pensar en megaproyectos de largo plazo que, como yo se los he oído a usted, la verdad, si todos trabajamos y se genera un bloque de gobierno, comunidad, sociedad civil, sindicatos, ONGs, academia, prensa, esto es una responsabilidad de todos, Ricardo, y me gustaría entonces escuchar esas propuestas. Conozco muchos estudios que has hecho y yo veo, para desarrollar un meta turístico, siempre hemos hablado del aeropuerto internacional. Un aeropuerto internacional que ya vemos que está en Yopal. Un aeropuerto internacional que ya vemos que hay uno en Pereira y uno en Armenia a menos de 1 hora. Y ahora hay un tercero que se va a hacer en Caldas. Así es. ¿Qué lógica tiene que a menos de, con unas distancias que entre municipios, entre capitales de ellos, van a estar menos de 100 kilómetros? Porque Quindío de Pereira a Armenia, estamos a 30 kilómetros apenas. Y el que se va a hacer en Caldas no está más lejano, de 70 kilómetros. Y allá sí pueden, y nosotros acá, hablando de turismo, hablando de generación, de desarrollo, no tenemos esa posibilidad. Pues ese es un muy buen planteamiento, Ricardo. Ese es un muy buen planteamiento que llevamos décadas soñando con un aeropuerto, pero me parece muy oportuno que usted lo haga. Y la situación es la siguiente. El Meta hoy en día debe tener un poco más de 1 millón de habitantes, de los cuales Villavicencio más de 650.000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que Villavicencio tiene más habitantes que Pereira, Villavicencio tiene más habitantes que Armenia, Villavicencio tiene más habitantes que Manizales. Villavicencio ya casi está llegando al tamaño de la zona metropolitana de Bucaramanga. Todas esas ciudades tienen aeropuertos internacionales. Y nosotros tenemos una ventaja que es la altura sobre la que estamos y que tenemos un territorio plano. Los aviones en esta región pueden despegar con un 30% más de carga que el que, por ejemplo, pueden despegar de Bogotá. Y de combustible. Y de combustible. Porque de Bogotá tienen que ir a retanquear en Panamá
para poder salir directo a Europa. En algunas rutas así es. Entonces, tenemos hoy en día la cantidad de población y la cantidad de demanda de pasajeros que pueden darle la conectividad tanto en salida como en llegada de pasajeros turísticos, empresariales, de trabajo, que harían el aeropuerto un éxito absoluto, y sobre esa base tenemos que planear en estos próximos 30 años, como usted bien lo dice. Tenemos unas condiciones de competitividad que, le repito, son más planos. Para hacer un aeropuerto en Manizales o en Palestina, donde lo están haciendo, han tenido que tumbar cordilleras para hacer una pista y hacer viaductos para las pistas. Nosotros no tenemos que hacer viaductos para las pistas. Nuestra tierra es plana. Entonces, hacer una pista en Villavicencio puede costar muchísimo menos que hacerla en Manizales, o que hacerla en Pereira, o que hacerla en Armenia, o hacerla en Bucaramanga. Entonces, yo pienso que tenemos la oportunidad de pensar en un aeropuerto de mediana escala que desarrolle el turismo, que desarrolle el sistema de carga y que tenemos todas las condiciones. Esa es una apuesta muy sensata, Ricardo. Entiendo que la realidad no es donde está hoy el aeropuerto, porque la lógica no funcionaría ahí por su cono de proximidad, por su río Guatiquía, que ya en ciertos momentos ha llegado hasta las pistas. ¿Dónde podría ser? Que además se me viene en la cabeza es que tenemos que también empezar a desarrollar y pensar en zonas francas, porque en la medida que nosotros industrialicemos, nosotros acá tenemos carga y tenemos turismo. ¿Por qué va la gente a Pereira? ¿Por qué hay vuelos internacionales a Pereira, por ejemplo? ¿Qué ofrece Pereira que nosotros no pudiéramos ofrecer? Pereira tiene una condición social que muy antigua, son las migraciones, digamos, paisas que ha habido desde Pereira hacia Europa, hacia los Estados Unidos. Eso lo llevó. Pero hoy en día es la dinámica de la sociedad, y es que tristemente en Villavicencio no es que la gente no viaje. En Villavicencio la gente viaja y viaja mucho, pero todo el mundo va a Bogotá a tomar su avión. Sí. Todo el mundo va a Bogotá a tomar su avión. Lo pudieran tomar de una manera mucho más competitiva desde Villavicencio en ese sentido. Entonces, el aeropuerto Vanguardia, tal como hoy en día lo concebimos, es un aeropuerto que llevamos sufriéndolo muchísimos años, que tiene unas condiciones técnicas realmente complicadas, que la pista está muy cercada a la cordillera, que las condiciones de aeronavegación no son las óptimas, que el cono de aproximación está encima del centro de la ciudad de Villavicencio, que está cerca a zonas inundables. Haría pensar en que con la cantidad de tierra plana que tenemos, podamos pensar en una reubicación que pudiera ser en la zona de la vía Puerto López. Bueno, ahí viene lo siguiente. Siempre que tenemos un cierre vial, que somos continuos ya en el año, por el problema climático que hay, el cambio climático, ¿por qué los costos? Entiendo yo que he escuchado que los temas de los seguros que le cobran a Boeing, a los aviones grandes de gran dimensión, de gran calado, pues, por así decirlo, tienen que ver con nuestra cercanía a la cordillera. ¿Por qué no alejarlo para que bajen esos costos? ¿No podría ser una solución? Esa es una pregunta muy técnica, Ricardo, muy técnica, de especialistas en aeronavegación, y lo que se entiende es que la maniobra de aproximación que deben realizar las aeronaves al llegar a la pista de Vanguardia exige o comporta un movimiento que no es el óptimo en condiciones de seguridad, y que hace que las pólizas de seguro, que las rutas para las empresas que cubren esa ruta de llegar a Vanguardia sea más alto. Eso hace que seamos poco competitivos. De manera que, como usted bien lo dice, alejarlo del pie de la cordillera es una idea que técnicamente nos daría mucha viabilidad. Bueno, salgámonos de este tema. Diseñemos 3 estrategias que pensáramos nosotros cómo desarrollaríamos y cómo visionamos, de acuerdo a tus estudios, el Meta como esa gran empresa. Yo pienso que además de las cosas fundamentales que son salud, educación, que usted siempre ha planteado y que es un gran conocedor del tema de la salud, hay que pensar en infraestructura en varios proyectos. Uno es, el departamento necesita que podamos seducir a los empresarios del país a que se vengan a radicar en Villavicencio. Necesitamos que Villavicencio y el Meta se vuelvan elegibles para que la industria se radique en esta región. Y necesitamos que haya una articulación entre el sector público y el sector privado para que hablemos entre todos un mismo discurso. Y en ese sentido, el Meta como departamento tiene que promover eso,
Y la idea suya de que la creación de una agencia para el desarrollo agroindustrial, empresarial, logístico y tecnológico del departamento, me parece que es uno de los puntos claves para este inicio. El departamento tiene que iniciar ese motor y tiene que lograr enamorar al sector privado que nos compre la idea que el departamento es un gran destino para radicarse como industria y como empresa. Pero ¿qué hacemos para que nosotros necesitamos inversión foránea, pero para que los del Meta no se queden por fuera de esa visión? Porque es lo que estoy viendo yo, que ya en regiones de la altillanura ya entran inversionistas, incluso extranjeros, a manejar unas economías que ellos sí encontraron y visionaron la importancia del campo. Por ejemplo, en la altillanura, no es un secreto tecnológicamente el desarrollo que tienen los menonitas, pero también sabemos que hay tierras compradas por chinos, por coreanos. La Facenda que logra hacer un desarrollo agroindustrial acá, ¿por qué los del Meta no nos podemos involucrar ahí? Yo pienso que es una invitación muy importante la que estás haciendo, Ricardo. Es los llaneros y los metenses tenemos que tener la capacidad de aplicar esas grandes tecnologías, que es donde está el quid del asunto, en la tecnología. La tecnología que estas grandes empresas vienen y aplican, nosotros la podemos aprender y podemos ser unos grandes empresarios y agroindustriales del campo con tecnología. Y esa misma agencia sería un gran promotor de poder traer esa tecnología y poner al servicio del campo colombiano y de los empresarios metenses. Porque es que veo que la falta de tecnología de nuestros campesinos les está generando quiebras. Por ejemplo, todo el mundo sembró arroz. Ya llevamos 3 cosechas que están perdiendo. Se desbordan en la siembra de plátano. No hay una orientación ni una guía clara para que planeemos qué es lo que tenemos que sembrar, los cultivos a corto plazo, a mediano. Estamos como al vaivén de que no sabemos manejar oferta y demanda, que nos desbordamos solamente por considerar que esto es lo mejor sembrar y no hay, digamos, no quiero intervencionismo del Estado, pero yo sí pienso que el Estado debe visionar y debe enseñar. Es muy cierto, tenemos que tener la capacidad de poder apoyar y acompañar al sector agrícola metense en la planeación de sus cultivos, y eso es tecnología, eso es con tecnología. Bueno, para traer desarrollo necesitamos unas anclas. ¿Cuáles serían las anclas acá en el departamento del Meta? Definitivamente, y en la infraestructura, decía, creo que era el presidente de la Federación Nacional de Avicultores, que el mejor ministro de Agricultura es el ministro de Obras. Es decir, en la medida que tengamos infraestructura, vamos a tener desarrollo agroindustrial. De manera que hay un proyecto muy antiguo, Ricardo, muy antiguo, que hemos soñado durante generaciones, y es la navegabilidad por el río Meta. Tenemos que ser capaces de rescatar el proyecto de la navegabilidad por el río Meta. Esto nos daría un corredor Buenaventura, Villavicencio, Puerto López, Puerto Carreño, la salida por el Orinoco al Mar Caribe. Y es de tener... Que no funcionó, ¿no? Hace muchos años todos los productos entraban por ahí. Había un canal de en el Puerto López llegaba el hierro, llegaba todo el acero. Así de, Ricardo. Había un canal de comunicación importante, pero esto ya nos elevaría la capacidad de poder salir al Mar Caribe a través de la altillanura, ¿cierto? A unos costos mucho más bajos, porque sería a través del transporte fluvial multimodal. De manera que es una oportunidad, y eso hay un COMPES que ya se hizo hace décadas, donde está el proyecto. Si usted tuviera la capacidad de liderar un bloque parlamentario de toda la Orinoquía, porque esto no únicamente le conviene al Meta, esto le conviene al país y especialmente a la Orinoquía, en que se convoque bloque parlamentario, gobernantes, alcaldes, concejales, diputados. Esto debería ser un compromiso totalmente de región, que es recuperar y hacer el dragado del río Meta para poder exportar y generar el canal Buenaventura, Villavicencio, Puerto López, Puerto Carreño, Orinoco, Mar Caribe. Y hay un elemento fundamental que usted llama la atención sobre Venezuela, es que con lo que está pasando, Venezuela necesita un socio y un aliado para su desarrollo, para todo lo que viene. Y Colombia va a ser estratégicamente su gran aliado. De manera que si nosotros quedamos más cerca de Venezuela para esa transición que va a vivir este país, quedamos más cerca a través del desarrollo fluvial multimodal, pues me parece que es una oportunidad también muy Bueno, Mauricio, ¿por qué no aprovechamos y hacemos una vez la invitación y llevamos este conversatorio presencial
participativo con muchas más personas y busquemos una fecha tentativa donde podamos llevar e invitar a toda la sociedad civil, porque eso es lo que hay que generar, una sociedad civil que proyecte el Meta. No solamente dejémosle a la clase dirigente política del Meta una responsabilidad que pues de pronto no se ha asumido, pero que no es solo de ellos, sino que debe ser de todos nosotros. ¿Por qué no hacemos ese conversatorio? Ricardo, claro que sí, me parece muy oportuno y me parece que es importante que en ese conversatorio o en esa reunión participemos todos. Aquí necesitamos a la academia, aquí necesitamos a los sindicatos, aquí necesitamos a las ONGs, aquí necesitamos a los empresarios, aquí necesitamos a los gobernadores. Los jóvenes, que yo creo que son los que... A los jóvenes. Creo que los jóvenes son los primeros interesados en tener un departamento que les dé garantías de no tener que pensar en irse del Meta. Títulos y terminan lavando platos en otro lado. Así es. Ya una decepción para los padres y para ellos, donde hoy no se está estimulando de ninguna forma el estudio para nadie. No es que no hay quien absorba la mano de obra calificada, tristemente. Los muchachos terminan colegio, estudian la universidad y les toca irse a la región porque no hay quien los final. ¿Qué hacemos para que el campesino no se salga? Porque ¿qué está quedando en el campo? Hablamos de la fábrica de alimentos, pero nos vamos a quedar sin mano de obra porque el campesino nuestro está abandonado, solo va en las pérdidas. Es decir, cuando él pierde su cosecha, en Bogotá no importa, cuando el consumidor final le llega, a él no le importa dónde le llegó, si el campesino del Meta perdió o no perdió, y nunca va en la cadena de valor. ¿Qué hacemos para que ellos se estimulen y no se vayan? Ricardo, son varias cosas y ese es un tema muy sensible que usted bien está tocando. Y hay un dato que preocupa, y es que más del 50% de la población rural que hoy en día tenemos es mayor de 50 años. Es decir, nos estamos quedando sin jóvenes en la parte rural de nuestra región. Y la tierra la está trabajando la gente mayor y cada vez peor. ¿Por qué razón? Porque la juventud no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a conectividad, no tiene acceso a educación y por eso la juventud prefiere tristemente vender bebidas en un semáforo en una ciudad capital que estar trabajando en el campo. Entonces tenemos que encontrar la forma de tener una estrategia que nuestra juventud se quede en el área rural. En Argentina, de la mano de Microsoft y del Banco Mundial, montaron un programa para mantener a 5.000 jóvenes en el área rural a través de ¿qué? Salud, deporte, educación y conectividad. Y entretenimiento. Y la gente joven se queda y sigue trabajando el campo. Nosotros necesitamos que se siga trabajando el campo. Ahora bien, para lo que usted menciona de cómo involucramos al campesino en la cadena de valor es llevándole tecnología con mejores vías, generando mejores nodos de desarrollo agropecuario y que el campesino tenga acceso a los mejores precios, porque tristemente el precio al que vende un campesino hoy en día es más o menos el 28% de lo que se vende en otros sitios, es decir, el campesino pierde todo el valor. El campesino necesitamos desintermediar un poco el campo, ¿cierto? Y que el campesino tenga acceso directo a los mercados. Le voy a poner un ejemplo. Mayor producción a menor costo. Exactamente. Exactamente. Le voy a poner un ejemplo, Ricardo. Yo creo que el Ariari es de los mayores productores de plátano y de yuca del país. Sin duda lo creo. Yo le pregunto, Ricardo, ¿cuántas fábricas o empresas de procesamiento de yuca y plátano, por ejemplo, para paquetes, están en el Meta? Ni una. Entonces la yuca y el plátano pasan derecho del Ariari a Bogotá, en Bogotá lo procesan, lo fritan, lo empaquetan y no lo devuelven. Y nosotros lo consumimos y ¿con qué se quedó el campesino? Con nada. Entonces por eso es que es muy importante que en el Meta se genere valor, que tengamos la capacidad de ser empresarios. Nos la tenemos que creer que somos capaces de ser empresarios, convencer a los grandes empresarios de este país que se radiquen en el Meta, con aeropuerto, con Río Meta, con una agencia para la infraestructura del Meta. Y yo sí celebro que una persona tan exitosa como usted, Ricardo, le esté dando la oportunidad y se dé un lapo en su vida de meterse a la vida pública y regalarle el tiempo a la comunidad para que de la mano de su visión de gerente y de empresario realmente podamos construir el Meta del 2056. De verdad que lo felicito. Mauricio, te invito porque por tiempos y todo tenemos compromiso que vamos a hacer un conversatorio totalmente amplio
totalmente participativo para que diseñemos estrategias de tener ese 2056 a 30 años como la gran empresa del Meta, empresa de todos. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Muy amable.